Vamos, otra vez, épale. Vamos, entonces, esa clase otra vez, como dije, se va a hacer Leilul Ishmat por la devoción del alma de Haya Bat Esther. Ok, el capítulo 6, estamos, capítulo 6 de Teilim. Bueno, hay que ver. No, vamos a explicarlo. Entonces, el capítulo 6 va a tratar de un tema muy interesante. Entonces, para entenderlo bien, vamos a entenderlo. David HaMelech, como dijimos, que escribió el libro, y aquí está escrito claramente que es de él, porque está escrito la Mnatzeach ben Ginot al Sheminit Mizmor le David. Entonces, obviamente que ese salmo es de David HaMelech, no hay discusiones. Ya explicamos ya bastante veces la vida de David HaMelech y los conflictos que él tuvo. Hasta ahora vimos que David HaMelech está hablando con Dios y está pidiendo que Dios no haga caso a las mentiras, a los rumores, a las cosas negativas que los enemigos de él están diciendo sobre David HaMelech, ¿no? Es que vimos los principios, los primeros capítulos. Ahora David HaMelech nos enseña cómo uno puede enfrentar a unos momentos difíciles en su vida. Es decir, cada uno de nosotros pasa un momento difícil en la vida. No importa ahorita a nivel económico, sentimental, familiar, no sé, emocional, social, cada uno con su problema. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede lograr superar ese conflicto y salir como termina el capítulo, que vamos a ver al final, pero al final él termina en una forma muy positiva, el capítulo que vamos a ver ahorita. Entonces, la pregunta, ¿cómo uno hace esto? ¿Cómo? Es una pregunta. Entonces, ahorita David HaMelech nos explica cómo uno lo tiene que hacer. Vamos a empezar. El primer versículo, la Mnatzeach ben Ginot al Sheminit Mizmor le David. Okay, la palabra Sheminit, aquí, es una palabra que se aparece en el libro de Teilim 2 veces, no me equivoco, 2 hasta 3 veces solamente. Y Jajamín está diciendo qué significa esa palabra Sheminit. Entonces hay una Gemara que está llegando a la conclusión que dice que es un violín que tiene 8 cuerdas. Pero se llama Sheminit de la palabra Shmone, de 8. Es un violín especial que tenía 8 cuerdas. Ok, después si quieren lo analizamos por qué utiliza con ese violín, por qué no otra cosa. Por eso más adelante. Viene David HaMelech y dice así: Adonai, al be'apecha tocheheni, ve'al b'hamatecha teyasereni. Es decir, viene David HaMelech y dice a Dios: mire Dios, no me reproche con tu ira y no me haga sufrir. Es la misma palabra que es diferente, ¿no? Hama y af son dos cosas. Hay af y hema, ¿no? Aquí podemos ver que hay dos palabras. Hay af es ira también. ¿Por qué dice que la palabra af es ira? Af es como nariz. Sabemos que cuando el toro se pone bravo, ¿qué pasa? Él saca como humo, ¿no? Vamos a decirlo así, de la nariz. Ese muestra como una ira, rabia, vamos a decir. Y hay hama. La palabra hama es una palabra también sinónima a la palabra de ira. ¿Ok? Pero hay una diferencia entre af y hema. Nosotros decimos una tefilá. Nosotros decimos be'af ve'hema. ¿Qué significa que nosotros decimos be'af ve'hema? Hay dos cosas. Af es algo externo y hema es algo interno. ¿Qué significa? Uno puede tener ira, pero se ve la ira en una forma externa, como el toro, que vemos el humo que le sale de la nariz. Y hay hema es como calor, pero calor interno que uno se siente por la ira que él tiene hacia el otro. Que se llama hema. ¿Cómo dice? En árabe. Entonces, ¿Qué le dije en árabe?
No sé, ese es árabe de ustedes. ¿No? Entonces, ese es el árabe bueno. de Débora y mío es Nosotros diferente. así, nosotros somos más. Entonces le dice Dios, dice David Amelech a Dios, le dice, Albe apeja tu jeheni, ve alba hamateja te asereni. ¿Qué quiere decir? Viene David Amelech otra vez, y dice a Dios, Dios, yo no pido que tú no me reprochas, y Dios, yo no pido que tú no me eduques, yo no pido esto, pero sí te pido que deja la ira en un lado y después me va a reprochar. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que el error más común que un padre puede cometer, de una madre, es cuando él viene a reprochar a su hijo cuando él está lleno de ira. Caliente. Cuando la papá está muy enojado, el papá, o cuando la mamá también está enojada, y cuando los padres están actuando en esa forma, es el peor momento de rechazar, de reprochar, y de regañar o llamar la atención a los... ¿Por qué? Porque la ira, no importa si es externa o interna, esa ira ya no nos deja que la mente trabaje de una forma correcta. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar. Cuando un padre o una madre está llamando la atención a un hijo, o un profesor está llamando la atención a un alumno, o un rabino está llamando la atención a una persona que viene a la sinagoga, por ejemplo, la pregunta que tratamos de lograr por medio de ese reproche es la pregunta. Entonces, cuando uno utiliza la ira, o utiliza el momento de la ira, para llamar la atención a su hijo, en ese momento pasa que yo regaño al hijo, pero no para educarlo, sino para tranquilizar mi ira. Y esto ya no sirve. Es desahogarse. Entonces, ¿qué pasa aquí? El papá puede ser que se tranquilizó, pero el hijo no solamente que no fue educado, sino fue peor. Es el problema. Entonces, viene aquí David Amelech y dice a Dios, mire Dios, yo te pido que me juzgue, no hay ningún problema. Yo te pido que me reproche, no hay ningún problema, pero no lo haga con la ira. Albe apejat tojeheni. Ve albe hamateja te hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de David Amelech? Vamos a ver. Y David Amelech dice, si el versículo 3, Honeni Adonai ki umlal ani, refaeni Adonai ki nivhalu atzama. Aquí David Amelech utiliza dos términos, uno espiritual y uno material, físico. Vamos a explicarlo. Dice, Honeni Adonai ki umlal ani. La palabra Honeni viene de la palabra Hen, que es decir, de gracia. Y cuando dice aquí, Refaeni, es cúrame Dios. ¿Qué quiere decir? Dice, Honeni Adonai ki umlal ani. La palabra umlal es una traducción muy... No sé la traducción de aquí, no la vi, la verdad. Que estoy abatido. ¿Qué es abatido? No. Es el que en cuál versículo es ese. 3. Apiádate de mí, Hashem, pues estoy abatido. ¿Qué es abatido? Vencido, como pobre. No, pobre no. Destrozado. Destrozado espiritualmente. Entonces está bien la traducción. Entonces, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron la comida? Vamos, señores, seguimos. Entonces, dice así, Honeni Adonai ki umlal ani, y refaeni Adonai ki nivhalu atzamai. Cuando estamos hablando sobre Honeni, ese viene de la palabra, por ejemplo, Hanina. ¿Qué es Hanina? Hanina es cuando el rey tiene el derecho de perdonar a alguien, aunque no tiene los méritos suficientes. Es decir, uno entra a la cárcel y le dieron, por ejemplo, una pena de 20 años. Después de 10 años, él pide que el rey lo saca gratis, llamamos así. Y lo saca, se llama en hebreo Hanina. Hay una palabra, no sé exactamente la palabra. ¿Hay una palabra en español? Sí, hay una palabra en español. ¿Perdona qué? Se llama absolución. 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 Okay. Compasión. Entonces, O indulto también. ¿indulto? Porque absolución es... Entonces, cuando uno pide... El indulto. Cuando uno pide entonces de un rey, o hoy en día, por ejemplo, en Israel, del presidente,
o en otros lados del mundo también, de los presidentes o no sé quién. Y como ya pasó y existió ya desde el momento de Paró, nosotros sabemos que Paró, el rey de Egipto, en su cumpleaños, él también sacaba a libertad a algunas personas. Uno de ellos fue Yosef, ¿no? Sí. Él no lo sacó en ese momento, pero en ese momento los dos, es decir, que el ministro de la cocina, de la comida, el ministro de la bebida. Entonces, la idea es que, pero ¿cuál es el argumento? Cuando tú vienes ahorita ahí, ¿cuál es el argumento? No hay argumento. Tú asesinaste, tiene que no. Pero para argumento, porque encontraste gracia delante de mí. Explicación lógica. Ese se llama Haniná. Yo vengo a Dios y le digo, yo necesito ahorita encontrar gracia delante de ti, porque yo estoy destruido espiritualmente. Yo estoy en un momento ahorita que estoy destrozado totalmente. Y ese influye, hemos explicado. Bueno, ¿por cuál momento pasaba por estar destrozado? David Amelech pasó, la mayoría de su vida fue así, lamentablemente. Sufrió mucho. No sabemos, no podemos saber en qué momento estamos hablando, porque aquí no hay personajes. Pero sí sabemos que David Amelech pasó una época muy fuerte. Entonces, cuando viene aquí y dice, Honeni Adonai ki umlal ani, y Refaeni Adonai ki nivalu atzamai, dice David Amelech algo muy interesante, que Maimónides lo descubrió posteriormente, y hoy en día la medicina también lo descubre. Hoy en día la medicina está siguiendo con la idea de Maimónides, que dice que la mayoría de las enfermedades empiezan de la parte espiritual. Ay, qué bueno. ¿Qué quiere decir? Maimónides, ¿qué dice? Maimónides dice que cuando una persona está desequilibrada mentalmente, puede causar, no quiere decir que todo es así, pero puede causar enfermedades físicas. Psicosomáticas. ¿Ah? No, psicosomáticas es una enfermedad que una persona piensa que está enfermo, pero no está enfermo. No, esto sí enfermo. Mentalmente está enfermo. Sí, no, yo digo que sí va a tener una enfermedad física. Se representa en algo físico. Eso es psicosomático. Digamos, está mal del riñón. Resulta que es un problema que tiene su alma de tal parte. Ahorita entiendo que tienes. ¿Sabe quién Pero no habla es de eso psicosomático. mucho? Pero no es psicosomático. No es eso. Si no me equivoco, no es Tiene el psicosomático. alma. Aquí tenemos doctores. Yo estoy discutiendo contigo. Ok, si no me equivoco, psicosomático, y el doctor me va a decir sí o no. Vamos a concentrarnos, por favor. El psicosomático es cuando una persona piensa que está enferma y no es enferma. Y ahí, ¿qué pasa? Le dan un placebo, ¿no? Se le dan una... Ahorita, puede ser que también de esto pasa se afecta también la salud física, ¿sí o no? Entonces tiene razón Saúl, no yo. Pero hay condiciones entonces Saúl tiene razón. Hay condiciones psicológicas que sí pueden hacer que uno somatice algo. Es decir, sin tener una enfermedad. Listo. Nosotros tuvimos una vez, hay un profesor en Caracas. Ay, ¿qué pasó? No son. Hay una campanita. reloj. Ya es tarde, queremos terminar. Hay un profesor, un doctor, que él también estudió, él es experto de Maimónides. No recuerdo el nombre, tiene algunos libros. Y él es muy experto de Maimónides, no es religioso. Es neurólogo. Sí, Neurólogo. Sí, es muy famoso en Caracas. Y él una vez hicimos una charla conjunto, como hicimos aquí con el doctor. También, y él habló sobre esa parte de psicosomático, ¿no? Según Maimónides, se resaltó ese punto. Entonces, él mostró que hoy en día la medicina está ya inclinada a ese camino, entendiendo lo que dijo Maimónides hace 800 años, que la parte emocional, el nivel emocional, el estatus emocional de la persona puede influir sobre el estatus físico de salud de la persona. Y ese lo dijo antes de Maimónides, lo dijo David Amelech. ¿Okay? David Amelech. ¿Y dónde lo dijo David Amelech? En ese versículo. Porque ¿qué dijo aquí David Amelech? Dijo, lo primero que tengo yo, Dios, que estoy destrozado espiritualmente. ¿Y qué me pasó de todo eso? ¿Qué quiere decir? Mi cuerpo, mis huesos ya no funcionan como Dios manda. En otra palabra, estoy enfermo físicamente. Pero entiéndame Dios que mi enfermedad física no vino porque comí carne o grasa o no sé qué.
sino es una enfermedad espiritual que causó la enfermedad física. Mi alma está batida. Está diciendo que el alma Una está enfermedad batida. material original de una enfermedad Exactamente. espiritual. ¿Ok? Entonces vamos a entender ese versículo. Honeni Adonai ki umlal ani. Entonces Dios encuentra gracias delante de ti. ¿Por qué? Porque estoy destrozado. Y cúrame, Dios. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está enfermo. ¿Y qué pasó? Todavía no explica qué pasó. Vamos a ver. Benafshi nivhala meod ve'ata Adonai ad matai. Aquí termina la primera parte del capítulo. Dice Benafshi nivhala meod. ¿Qué quiere decir? Mi parte de vida está prácticamente muy asustada. ¿Qué significa muy asustada? La idea es otra vez que no estoy equilibrado. Pero la asustada, ¿dónde sale, Ramiro? Nivala. Nifalá. Nivala viene de la palabra nival. Nival es asustarse. Pero la idea es que quiere decir aquí que benafshi, nivala meot, quiere decir que la persona hoy en día está prácticamente asustada y hay que entender el concepto. La Gemara dice que una vez un rabino vio a otra persona que estaba asustada. Cuando vino delante del rabino le dijo, tú eres un pecador. Le dijo al rabino. Okay. Entonces, cuando una persona analiza ese Gemara, y Maharal de Praga analiza ese Gemara, pregunta qué significa, qué tiene que ver ahorita, que tiene con miedo, con pecado, qué tiene que ver. Y él explica, el Maharal de Praga, algo muy interesante, que otra vez Maimónides también lo explica. Y dice que cuando una persona tiene susto, es decir, que está desequilibrado espiritualmente. Y cuando una persona está desequilibrada espiritualmente, los síntomas de ese desequilibrio puede tener muchos, y uno de ellos, por ejemplo, es susto, miedo, muchas cosas así, porque la persona no está equilibrada. Porque hay unos extremos que una persona, por ejemplo, vive sola, y dice, mira, empieza ahorita a pensar y soñar, no sé, y imaginar que uno entró y uno salió, y uno me filma. Yo tenía una tía pobre, ya falleció, que ella vivía sola. Pero al final de los últimos años se decía que vinieron de televisión y le están filmando lo que es la esposa de Obama. Entonces, ¿qué va a hacer ahorita? Pero así pensaba, pobre. Y ese le puso pobre y ya estaba... Esto se llama dimión, es la imaginación, ya trabajó bastante. Es decir, que aquí estamos hablando, cuando dice Benafshini Vahala Meod, quiere decir mi alma está desequilibrada, dice. Pero dice ahorita David Amelech, Ve'ata Adonai ad matai. Si, como dije al principio, David Amelech está aquí en un conflicto que tiene enemigos de la casa, tiene enemigos de afuera, lo están reprochando, lo están despreciando, lo están persiguiendo, lo están votando, y él está en un conflicto muy fuerte. Y por eso dije, lo que dice aquí David Amelech está hablando a nosotros. Es decir, cómo yo me educo a mí y a mis hijos de enfrentar a los conflictos. Y ese vamos a ver que es un capítulo espiritual, es un capítulo psicológico, es un capítulo que nos va a explicar cómo enfrentar, pero no está nada desconectado de la medicina de hoy en día. Ese capítulo que estamos estudiando. O sea, está conectado. Seguro. Sí. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando el niño, por ejemplo, va al colegio y le están haciendo la vida muy difícil, los amigos. Y hay tres formas como el niño puede reaccionar, ¿no? Una forma que el niño puede venir y no decir nada. Entrar, salir. Es decir, lo traga todo y lo deja dentro de él. Ese niño sabemos que si va a seguir así, se va a afectar su salud. ¿Ok? Como yo dije esta semana, es cuando fui a Caracas, me vino una familia y quería hablar conmigo. Y no tenía mucho tiempo, pero tenían Shabbat. Dije, después del Kiddush, si quiere, vamos a quedarnos a sentar. Me vino la mamá, la hermana y el hermano del señor que falleció, un señor que falleció joven de 44 años. Recibió un infarto, la ambulancia llegó después de 20 y pico minutos, ya el cerebro estaba seco y no había nada que hacer. La mujer tomó la decisión de desconectar el marido. Lo desconectó. Ni preguntar a la madre, ni preguntar, porque en Estados Unidos supuestamente preguntan a la esposa, no a los padres. Y murió. Lo enterraron todo. Entonces me dijeron, mire, la mamá tiene que hablar contigo. Está muy... Dije, mire, no es fácil enterrar a un hijo.
y más, 44 años, que todo estaba bien. Ok. Pero yo le dije algo a la mamá, porque empezaron a pensar, mire, ¿fue correcto desconectarlo? ¿No fue correcto desconectarlo? ¿Hay pecado? ¿No hay pecado? ¿Qué va a pasar con el alma? ¿El alma se va a liberar? ¿No va a liberar? ¿Qué pecado él hizo? ¿Qué no hizo? ¿Por qué ella no lo dijo? ¿Por qué él me llamó? Entonces empezaron a rebuscar y a profundizar en el pasado. Lo que pasó y por qué lo hizo, y lo veo muy mal. Entonces, basando en ese capítulo, yo le dije a la mamá, mire señora, yo no sé qué pasó, la verdad que no sé qué pasó. Es muy sencillo dar la respuesta. Pregunta al médico. Si el tallo cerebral murió, no había ningún problema de desconectarlo. Si el tallo cerebral no murió, había problema de desconectarlo. Pero ya lo desconectaron, ya murió, ya lo enterraron. Entonces, es una pregunta de 1 minuto, llamar y tener respuesta. Pero ya cierra el capítulo y empieza a ocupar de tus otros hijos, otros nietos y los hijos de él. Es decir, si tú te ocupas del pasado, primero va a hacer daño a ti misma de la salud y a todos los alrededor. Y eso está basado en lo que dice aquí David Amelech, y vamos a explicarlo. Es decir, cuando el niño viene y no cuenta lo que está pasando, que hoy en día lamentablemente es un sistema social, que los niños no cuentan, porque todo se queda entre ellos. Porque si no soy una persona que estoy demandando no sé qué, es un error muy grave. Sapo, esa es la palabra. Entonces, es un error muy grave. Ahora, yo no quiero decir que cada vez el niño va a decir, mire, tú sabes que la niña hoy... No necesito esto. Pero cuando el niño siente una necesidad, como David Amelech, un conflicto, entonces una forma de actuar del niño que no es correcta es de guardar todo dentro. Y eso puede afectar al niño. Y puede afectarlo por muchas cosas, de estudio, de comportamiento. Y nosotros como padres no pensamos 2 pasos más adelante y decimos, mira, el niño actúa de una forma muy negativa, ¿qué le pasó a ese niño? Empezamos a regañarlo, entonces no solamente que está sufriendo en el colegio, llega a la casa y recibe la cabeza, entonces dice, ¿a dónde voy? Que umlal ani, abandonado totalmente. Es que dice David Amelech. Él va a la casa, tiene enemigos, va a la calle, tiene enemigos, ¿qué hacemos? Entonces la pregunta, ¿cómo una persona se enfrenta a ese conflicto? Cuando llega un momento, algunas veces el niño empieza a llorar. Y la pregunta si llorar es algo bueno o no. Es lo que dije hoy, que vamos a hablar sobre la lágrima. Es lo que está hablando aquí David Amelech, la importancia de la lágrima. La lágrima que sale de verdad, del dentro, porque hay muchas personas que vienen y hacen un show. Es el show que piensa que está en Kippur, está escrito que uno cuando lee un día de Rosh Hashanah tiene que leer, y cuando lee tiene que hacer una voz de llorar. Entonces hace, termina esto y empieza a cantar. ¿Cómo tú puedes? Si ahorita lloraste, ¿cómo va a cantar ahorita así? Dios no quiere un juego, Dios quiere lágrimas de verdad. ¿Qué vamos a analizarlo ahorita? Si son lágrimas de verdad, se tranca la voz, no hay nada que hacer. Pero si no te trancó la voz, Dios no necesita un show. Show no, es show para quién. Entonces la idea que aquí nos dice aquí David Amelech, hasta aquí solamente David representa el problema en ese capítulo. El conflicto que uno vive en la vida. Problemas espirituales, afectos físicos, una soledad. ¿Qué hacemos? David Amelech, ¿qué hace? ¿Cómo dice? Habla con Dios, ¿no? Sí, pero se refiere a Dios, ¿no? Se remite a Dios. Vamos a ver. El principio, David Amelech se remite a Dios. Esa es la palabra que quería. Dice David Amelech así. Menos mal que te sientas aquí, ¿no? Shuva, dice Shuva Adonai, haletza nafshi, hoshi'eni, le'ma'al hasdecha. Viene David Amelech y dice, Dios, sálvame, por favor. Shuva Adonai, haletza nafshi, Shuva quiere decir, regresa Dios a mí y salva mi alma. Lehaletz es rescatar. Rescata mi alma. Mi alma está asustada, está, entre comillas, perdida. Por favor, sálvame. Es que dice él, David Amelech a Dios, es decir, toda la fuerza en Dios, como nosotros decimos, Dios proveerá en ese caso. Y vamos a ver que David Amelech mismo va a rechazar esa opción. Pero por ahora lo dice esto porque una persona que está en un momento que no tiene nada que hacer,
No piensa en nada, solamente en qué, en Dios. Alternativa. Le levanta una vez y dice, mi Dios, ayúdame, ¿qué va a hacer? Entonces dice, Shuvah Adonai haletza nafshi, o shi'eni, sálvame Dios, lema'an hasdeja, yo no tengo ningún mérito, pero hágalo por tu bondad. Porque quien va mavet zichreja bishol miodelach. Entonces cuando yo voy a morir no hay nada que hacer. Quien va mavet zichreja, cuando una persona muere, ya no hay nada que hacer. Se murió, se acabó su capítulo en ese mundo. Como dice, el profeta dice, Bametim hofshi. Quiere decir, el muerto. ¿Qué dice Rabino? En mi memoria no vas a estar tú. ¿Acaso el alma no? ¿Qué memoria? ¿Dónde estás? Bueno, la traducción, o sea, digámoslo así. ¿En qué versículo estás? ¿6? Que sigue. Por ¿Por la qué? muerte no hay memoria de ti. No. Entonces en hebreo dice. No. ¿Qué quiere decir? Bamavet zichreja. Eso no es memoria. Igual, el No. recuerdo, nadie te recuerda. Sí, pero la palabra zichreja primero no es memoria. ¿No? No. ¿Recordar? La palabra zichreja quiere decir no tiene que uno puede servirte, Dios, como nosotros decimos, en zeher. Como eso, timhe, afuera, pero decimos, timhe et zeher amalek. ¿Qué es el zeher amalek? Zeher amalek quiere decir, anule la huella que dejó Amalek en ese mundo. Que no haya ni zeher, que no haya nada, ni una señal que existía. Es decir, en otras palabras, David Amelech dice, después de la muerte, supuestamente Dios tú ya no existe para mí, como persona que vive en ese mundo, obviamente. Sería no puedo hacer nada. ¿Entiendes? Quiere decir, ¿quién bamavet zichreja? No puedo servir a ti ahí. Bametim hofshi. Ya, el muerto está afuera, hay una discusión a Gemara. Sin muerte puede comunicarse con ese mundo. ¿Qué hace comunicar? Saber lo que está pasando. Aunque la discusión que no sabe nada que está pasando aquí. Entonces la idea es que nosotros vemos aquí que David Amelech viene y dice, Dios, sálvame, no hay nada que hacer, porque cuando muero no puedo hacer nada. Hasta aquí llegó la segunda parte del capítulo que está hablando lo que David Amelech supuestamente pide a Dios. Pero ahora vamos a ver que David Amelech nos da la solución, porque todavía no dio la solución. Y mire qué dice ahorita. Yagati be'anhati ashe becholayla mitati bedim'ati arsi amse. Ahora qué dice aquí David Amelech. David Amelech nos enseña, y aquí nos explica, y después a explicar la frase, después a traducir la frase, ¿ok? ¿Pero qué quiere decir? Yagati be'anhati. Hay dos explicaciones, la palabra yagati be'anhati. La palabra yagati puede ser de cansarse, como tú dijiste, es ayef. Pero no solamente esto, yo quiero explicar una forma diferente. Yagati, me esforcé a solucionar mi problema. Y eso está exactamente en la Mishnah que estudiamos en Pirkei Avot. Muchas veces uno piensa que la solución y la salvación viene por afuera. Muchas veces. Y aquí David Amelech llega a la conclusión, que yo pienso que aquí es el mensaje importante que nos enseña David Amelech, que tenemos que transmitirlo ¿a quién? A nuestros hijos, y transmitirlo a un nivel de comunidad, a un nivel de pueblo, a un nivel de familia, a un nivel de persona, que el primer paso de la salvación de uno tiene que hacerlo uno mismo. Y por eso David Amelech dice, Agati be'anhati. Yo me enfrento cómo salir de ese lío que está, es decir, de ese problema que estoy viviendo. Y Agati viene de la palabra esforzar. No solamente cansarse, sino esforzar. Y Agati be'anhati. Ahorita, ¿por qué es importante esto? Cuando la Mishnah en Pirkei Avot dice, Imenani limili ukshani la'atzmi ma'ani. La Mishnah nos enseña algo muy importante. Hay dos cosas en la vida que uno puede tener. Uno puede tener orgullo y una persona puede tener humildad. Y los dos pueden hacer daño a la persona. Vamos a explicarlo. Cuando uno tiene orgullo, no reconoce que tiene problema. Porque como tú me vas a decir que tengo un problema, yo no tengo problema. Entonces no se enfrenta al problema y no soluciona el problema. Es el orgullo. Tú vienes a uno y le dices, mire, tú no sabes la halajá, o tú no sabes lo que está pasando. Y dice, mire, yo no sé, ¿cómo está hablando tú? Es el orgullo.
Pero hay un problema que es más peligrosa, que es la humildad, pero la humildad negativa. ¿Y qué significa? La humildad negativa es cuando a una persona le enseñan que, mira, Señor, tú no tienes que hacer tanto, tú no vale mucho. Deja que Dios mueva las cosas. Y supuestamente una persona humilde, él le va a aclarar algo. Nosotros pensamos que humilde es una persona que viene con la cabeza agachada y que ve allí, y es un pobre, no sé qué. No, ese es un show. La humildad verdadera es una persona lo que siente dentro. Una persona puede ir normalmente, una persona puede hablar con voz alta, una persona puede hablar de una forma correcta, y es humilde. Porque ¿qué es humilde? Reconocer mis debilidades, es humilde. Entonces viene la Torah, la Jajamim, perdón, y nos dice, Im ena nili mili. Viene la Mishnah y nos enseña que yo pienso que es el trabajo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos y con cualquier comunitario, y es subir la autoestima de uno, no llegar al orgullo, pero llegar a una autoestima importante. Así que uno sienta la importancia de él. Y por eso viene la Mishnah y nos dice, Im ena nili mili. ¿Qué significa? No solamente si yo no lo hago para mí, ¿quién lo hará? No. Si yo no valoro lo que soy y cuál es mi fuerza, el otro tampoco me va a valorar. Porque algunas veces uno tiene que enfrentarse a algunos casos. Entonces uno dice, mire, ¿para qué necesitas peleas? ¿Para qué tiene que pelear? Déjalo. En la Hakatía se llama Selkea. ¿Tú sabes Hakatía, Débora? Selkea, ¿sabes qué es Selkea? Selkea dice, cierra los ojos, pasa la página. Deja pasar. Es verdad, hay muchas casos que hay que dejar pasar. Pero hay momentos que no hay que dejar pasar. ¿Por qué? Cuando tú dejas pasar, entonces tú dejas pisar. Y cuando tú dejas pisar, porque tú no das el valor suficiente para ti, el otro tampoco te va a dar. Te va a valorar. Entonces cuando uno viene y te dice, miren, ¿qué importa? ¿Qué? Es como me dijo uno, perdón que otra vez sacó ese tema. Una vez alguien me preguntó y me dijo, ¿cuál es tu problema que aquí hay queso halal Israel? Queso halal Israel. Es lo que Débora come solamente. Entonces yo le dije, no, porque yo no quiero que sea aquí. Porque no hace falta. Dimos la clase. Sí. No hace falta, según los sefaradíes. Los sefaradíes no sé, pero no importa los sefaradíes, no entremos ahorita, pero por lo menos, según los sefaradíes, no importa. No hace falta, no que no importa, no hace falta. Digo, pero ¿cuál es el problema con esa diferencia? Hágalo ahí, ¿qué importa? Ponlo a la mesa y cada uno que quiera tomar. Y dije, no. ¿Pero por qué? No. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tengo que ser terco, marroquí? ¿Por qué no dejo ahorita pasar las cosas? Que ya también el otro. Porque si él ve que yo estoy como dudando, Eso es debilidad. entonces dice, mire, el rabino está revolviendo algo y ya lo ganamos esta vez, la próxima también lo vamos a ganar. Pero si tú muestras firmeza, no por orgullo, si tú muestras firmeza porque estás seguro de lo que estás haciendo. Si no estoy seguro, es otra cosa. Pero si estoy seguro de lo que estoy haciendo, no tengo problema que venga el rabino principal de Israel, le digo igual. Entonces no tengo problema con esto. Entonces ya saben que uno valora lo que es, el otro me va a valorar. Pero si no, tú no dejas hacer esto, es un problema muy grave. Entonces es lo que dice aquí, Imena Nili Mili, ¿no? Es lo que dice la Mishnah. Igualmente dice David Amelech aquí. Ya vamos a terminar. Dice, Agati ben hati, asheb becholayla mitati. Es decir, yo hablo como nosotros decimos aquí, vaya a hablar con la almohada, ¿no? ¿Así dicen aquí? Sí. ¿Qué quiere decir? Habla con la almohada, reflexione. No, es reflexionar, ¿no? Es la idea. Es decir, vaya y reflexione lo que hiciste. Dice David Amelech, yo hablo contigo, Dios. Y yo te digo, mire, Dios, sálvame, yo estoy complicado. Pero yo entiendo ahorita, Dios, está bien, tú me vas a ayudar. Pero tú me vas a ayudar después que yo me voy a ayudar. Entonces yo voy ahorita con la cobija, y abajo de la cobija, y con la almohada empiezo a hablar conmigo mismo. Cómo yo salgo de ese problema. Entonces uno que no ayuda a sí mismo, es muy difícil ayudarle. Es uno que no quiere ayudarse. Es casi imposible ayudar, casi imposible. Entonces por eso dice aquí, ¿qué quiere decir? Ya mi cama está llena de lágrimas. Y aquí hay algo muy interesante. Rav Kook dice algo muy interesante aquí, sobre ese versículo. Dice Rav Kook que muchas veces el instinto negativo no me deja llorar.
¿No? No me deja llorar. Al revés. Me guarda, toda esa reflexión no me lo deja hacer. Y uno piensa que es correcto, porque mire, yo soy una persona adulta, por eso pregunté si la lágrima es algo bueno o no. Madurez. Entonces una persona dice, mire, yo soy una persona que logro controlar mis sentimientos, yo no tengo que sacar lágrimas. Es un error muy grave, dice Rav Kook. ¿Por qué? No por la parte solamente de salud, sino cuando una persona logra de sacar esas lágrimas, es verdaderamente llega a una reflexión interna perfecta. Cuando uno no llega a tenerlo, ¿por qué nosotros decimos que la mujer, la lágrima es muy fácil a la mujer salir que el hombre? Si la mujer puede gritar al marido, el marido se va a ofender, pero no va a llorar. Y la mujer, tú ahorita no le vas a comprar un regalito de los cumpleaños, y pues no se va a ¿qué va a pasar? No solamente el regalo que te va a hacer, pero es capaz de llorar también. Y tú preguntas por qué. No es por debilidad de la mujer, no. Porque la mujer llega a una reflexión interna. Esa reflexión interna y pura se refleja por medio de la lágrima. En cambio el hombre es mucho más hipócrita. Más racional. Y cuando el hombre es así, entonces, ¿qué dice? Pasó, entró por acá y salió para... No quiere decir que el hombre no tiene sentimientos, no quiere decir que el hombre no llora. Hay una canción en Israel que dice que los hombres lloran en la noche, cuando no lo ven. ¿Cómo Rabino? Akvarim Bohim Balayla. A ver. ¿No conoces esa canción? Los hombres lloran en la noche Sí. escondidos. Akvarim Bohim Muy bien. ¿Y en la luz? No, Nishma Kola. A ver, Es decir, Está cumpleaños, déjalo que se inspire. porque yo no lloro en la noche. No, pero estás cantando entre ellos. Rabino, que cantan Batia. Era él. No, Anite. Yo lo dije eso una vez en una clase y me vieron así. No que lloro, no lloro en la noche. Pero en el momento del baño para mí es el mejor momento de la reflexión. No lloro. O de cantar. O de cantar. Claro. Todos los kadishim lo hago en el baño. Canciones. Solamente la melodía. No, mentira. La mentira. Pero la idea solamente que aquí para que culminar, porque ya tenemos 4 minutos. Se me acaba de cumpleaños. Entonces dice así, Agati be'anhati ashe becholayla mitati bedimati asi amse ashesha mikas eni. Ya mi ojo no funciona bien por tanta lloradera, por tantas lágrimas. Entonces cuando yo dije, perdón, no termina lo que dijo Rav Kook. Pues dice Rav Kook que hay momentos que una persona puede llegar a la reflexión y cuando llega a la reflexión, entonces llega a llorar. Pero el instinto negativo no me deja hacerlo. Y con el instinto negativo no me deja hacerlo, ¿para qué? Para impedir que haya una reflexión profunda. Dice Rav Kook que hay momentos que uno logra, aunque no llora, de tener la reflexión completa, aunque no saca lágrimas de sus ojos. Pero verdaderamente hay que sacar lágrimas. Es lo que dice aquí. Entonces, por eso dijimos que Sha'are Dim'a lo nin'alu. Es decir, las puertas de las lágrimas nunca se cierran. ¿Por qué? Porque las lágrimas verdaderas es cuando una persona tiene reflexión. Vamos a decir, que es la sensibilidad de Dios. Llamamos así. Si uno llora de verdad, esas lágrimas nunca vuelvan en vano. Dios, Dim'a. La puerta de las lágrimas no se cierra nunca. Entonces vamos a hacerlo rápido para terminar. Tenemos solamente 3 versículos. ¿Qué? No, que estaba diciendo usted. Vamos a repetir rápido. Es que dijimos. Dijo David Amelech, yo me esfuerzo a enfrentar a mi anahá, que decir, a mi problema. Y eso lo hice por medio de la reflexión interna mía, hasta que me expresé por medio de las lágrimas, hasta que yo no puedo más llorar. ¿Pero qué? ¿Cuál es el resultado? El resultado es, subo mi meni kol po'ale aven ki shama Adonai kol bichi. Dice, ahorita alejan de mí todos mis enemigos, porque Dios escuchó mi lloradera. Dios escuchó mis lágrimas. ¿Por qué significa? Mi llantos, perdón. ¿Por qué significa esto? Que Dios me escuchó mi llantos. ¿Qué significa? ¿Cómo yo puedo saber que Dios me escuchó? El hecho que yo llego a tener una paz interna, es decir, que Dios me está escuchando. Cuando uno no tiene una paz interna, está grabado. Cuando una persona no está...
es una situación muy grave. Cuando una persona no tiene la paz interna, es decir que Dios no está escuchando. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe que uno no está convencido consigo mismo. Cuando uno está convencido consigo mismo, llega a esa tranquilidad interna, dice Dios ya está muy bien. Si Dios es como a la pared, o como llamamos ahorita como la cobija, o como la almohada. ¿Qué quiere decir? Es solamente un punto de desahogo. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Estamos hablando que la paz interna es estar en paz, Desahogado. Sí, es decir, puede tener problemas en la vida, no quiero decir que no. Cuando Pero el lo ignora. enfrentamiento es cuando una persona se enfrenta al problema, reconoce el problema, está preparado de enfrentar al problema y se le da una tranquilidad. Es decir, si yo te digo una persona que va al juicio y ahorita le dicen, mire, mañana te vamos a dar el veredicto. Ok, está bien. Mañana le dan veredicto, culpable, no culpable, está tranquilo. Pero se dice, mire, dentro de 2 meses vamos a darte el veredicto. Y por eso hablamos de 2 meses, ¿cómo pasan? Horrible. Porque dice, mire, yo no sé qué estoy aquí o para acá, no sé nada. Es una persona que no tiene tranquilidad interna. Entonces, Shema Adonai Tehinati, Adonai Tefilati Kah. Dios ya escuchó mi rezo, mi petición, y Dios agarra y coge mi tefilá. Yevoshu vibbalu meot kol oivai, yashuvu yevoshu raga. Es decir, ya se van a alejar y van a espantar mis enemigos. ¿Qué quiere decir todo este capítulo? Y terminamos. ¿Qué termina ese capítulo? El capítulo. Va a ser más bonito. No, tranquila. Va a ser un cierre No, mejor. Entonces, ese es el baño. Entonces, La vida pública que los mariachis ya no. sí, mariachi. Entonces, solamente para culminar, la idea solamente que vimos en este capítulo, otra vez, que David Amelech nos enseña cómo enfrentarse a un conflicto. ¿Cuál es la forma? Generalmente una persona que tiene conflicto muchas veces se refiere, ¿sí? ¿Cómo dijiste la palabra? Se remite a Dios, ¿no? Y es muy bueno, ¿no? No digo que no. Pero se dirige a Dios. Pero hay un problema con esto. Porque cuando yo me dirijo a Dios y olvido de mí, no me enfrento al problema. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque cuando tú hablas con Dios y dices, mira, Dios ayúdame, pero tú no sabes el problema y no tratas de hacer algo para solucionarlo. Entonces, primero tienes que enfrentar tú al conflicto y tú de hacerlo. Entre comillas, desahogarte. Ahorita, cuando uno lo hace, entonces dice ahorita David Amelech, al principio él dijo, mire, Dios ayúdame, no puedo hacer nada, hasta que David Amelech llegó a la muerte, ¿no? Dijo, ay, si llega a la muerte no puedo hacer nada. Pero al final dijo, llegué a la conclusión de llegar a hablar conmigo mismo. Yagati banhati. Entonces yo trabajé y me esforcé con mi problema, me enfrenté al problema. Entonces, si el mensaje para nosotros es, cuando un niño tiene un problema, tenemos que educarlo de saber enfrentar al problema. ¿Y cómo se hace? Lo resalta. Nunca hay que guardarlo. Si hay que orar, lloramos. Y si hay que hablar, hablamos. Y si hay que discutir, lo discutamos. Pero la idea es, primero resaltemos el problema y la enfrentamos. Esa es la idea que nos enseña David Amelech. Y cuando uno se enfrenta, logra de superar. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿qué trata de hacer? Y aquí hay que entender, y con eso termino. ¿Qué el enemigo trata de hacer? El enemigo trata de debilitarnos. Nuestro ánimo, nuestra parte sentimental, es lo que hace el enemigo. Si yo logro de enfrentar al problema y no me caigo en esa trampa, si no logro superar ese momento de baja o una dosis baja de ánimo, entonces en ese momento, ¿qué pasa? Logro de vencer a mi enemigo, porque no logró su objetivo. Pero cuando la persona entonces no lo hace, aunque lo deja a Dios, pero sigue siendo triste. Y cuando sigue siendo triste, no soluciona el problema. Es lo que dice aquí David Amelech. Cuando David Amelech logra llegar a una paz interna, que Dios ya está conmigo, automáticamente los enemigos se alejan. Aunque sigue existiendo, pero para mí, como no están. Esa es la idea que nos enseña. Muchas gracias por todos. ¿Ah?